Hay una imagen que es difícil de sacar de la cabeza. Totalmente. Un avión de madera de un tamaño absolutamente demencial, flotando en el agua, Gigantesco. una envergadura mayor que un campo de fútbol, 8 motores, y todo nacido de la desesperación de una guerra. Hoy vamos a analizar la increíble historia del Hughes H-4 Hércules, Más conocido por su apodo, claro. el famoso y despectivo Spruce Goose. Y la misión es separar el mito de la realidad, porque ¿cómo es posible que un avión que solo voló una vez, Y poquísimo tiempo. menos de 30 segundos, siga siendo una leyenda? Las preguntas son casi obligadas. ¿Por qué construir algo tan gigantesco? ¿Por qué de madera? ¿Y qué pasó realmente en ese único vuelo? Es que para entenderlo hay que viajar en el tiempo. Esto no es solo la historia de un avión, es una fotografía de un momento de crisis absoluta. Nos vamos a 1942. Exacto. Plena Segunda Guerra Mundial. La batalla del Atlántico es un desastre para los aliados. Los submarinos alemanes, los U-boats, están hundiendo barcos a un ritmo aterrador. ¿Tenemos cifras de eso? Fíjate en el dato. 681 barcos aliados hundidos. ¿En cuánto tiempo? Solo en los primeros 7 meses de 1942. Una barbaridad. Las líneas de suministro con Gran Bretaña, que eran vitales, estaban a punto de romperse. Había que hacer algo y ya. Y las soluciones de siempre no servían. De esa desesperación surge una idea que hoy parece de ciencia ficción: construir una flota de barcos voladores gigantes para saltar por encima de la amenaza. Una idea radical que, claro, necesitaba personalidades a la altura. Y aquí es donde la historia se pone interesante, con la entrada de 2 titanes de la industria estadounidense. 2 personajes de película. Por un lado, Henry J. Kaiser. Este hombre era una máquina de producir, famoso por su increíble eficiencia construyendo los Liberty Ships a una velocidad récord. Un genio de la logística. Es él quien tiene la visión de estos barcos de carga voladores. Pero a Kaiser le faltaba algo crucial. No sabía nada de aviones, así que acude al único hombre en el país que probablemente tenía la audacia, los recursos y Y la excentricidad, ¿no? la excentricidad para un proyecto así. Howard Hughes. Que ya era una leyenda viva. Totalmente. Aviador que había batido récords, productor de cine, ingeniero brillante y un perfeccionista obsesivo. La combinación parecía explosiva. Y lo fue. En noviembre de 1942 firman un contrato con el gobierno, $18 millones para construir 3 prototipos del que se llamaría HK-1 por Hughes Kaiser. Pero ese contrato ya venía con unas condiciones que casi parecen diseñadas para hacer fracasar el proyecto, ¿no? Es como empezar con una mano atada a la espalda. Totalmente. Las restricciones eran brutales. La primera, y más importante, prohibido usar materiales estratégicos. O sea, nada de aluminio. Nada. Todo el aluminio era para los cazas y bombarderos que ya estaban en combate. Eso les obliga a tomar el camino de la madera. Y había más, creo. Sí. Segundo, tampoco podían robar ingenieros de otras compañías de defensa. Tenían que empezar casi de cero. Y a todo esto le sumas el choque de 2 egos monumentales. Me lo imagino. Kaiser quería producir en masa y rápido, como hacía con sus barcos. Hughes era, bueno, Hughes. Lento, meticuloso, obsesionado con cada detalle. Me imagino las reuniones. Debían de ser un espectáculo. Kaiser mirando el calendario y Hughes rediseñando un tornillo por 10ª vez. Era inevitable que chocaran, claro. ¿Y chocaron? Exacto. La frustración de Kaiser llegó a tal punto que en 1944 tira la toalla. ¿Se sale del proyecto? Se retira. Y el gobierno, que ya empezaba a ver la guerra decantarse a su favor, recorta el contrato a un solo prototipo. Y Hughes, ya en solitario, lo rebautiza. Adiós al HK-1. Hola al H-4 Hércules. Ahora era su proyecto, su reputación, todo él. De acuerdo. Hablemos de esta bestia de madera. Y lo primero es acabar con el nombre. Spruce Goose. El ganso de abeto. Fue un apodo malicioso de la prensa que lo veía como un capricho inútil y carísimo. A Hughes le enfurecía. Y con razón, Porque es que además era incorrecto. No estaba hecho de abeto. ni de lejos. El material principal era la madera de abedul. Pero lo fascinante no es solo el material, sino el cómo lo usaron. La tecnología que había detrás. Desarrollaron un proceso llamado Duramold. Es básicamente el precursor de los materiales compuestos que usamos hoy en día. Como la fibra de carbono. Justo. Cogían finísimas láminas de abedul, las impregnaban en una resina plástica y las cocinaban juntas con calor y presión.
Y el resultado era... Un material más fuerte y ligero que el aluminio. Y además, la superficie era perfectamente lisa, sin un solo remache. Algo ideal para la aerodinámica. O sea que una de las mayores críticas al avión, que era de madera, como algo anticuado, era en realidad una de sus mayores innovaciones. Convirtieron una limitación en una ventaja tecnológica. Qué curioso. Era una obra de arte de la ingeniería. Todo el fuselaje y las alas se lijaban a mano hasta quedar como un espejo. Y luego se cubrían con papel de arroz y una pintura plateada para proteger la madera. Espera un momento, tenemos que pararnos en las dimensiones, porque los números son de los que te obligan a hacer una pausa. Es que son de otra escala. La envergadura, 97,5 metros. Es que es difícil de visualizar. Es más largo que un campo de fútbol profesional. De portería a portería. Una cosa es leerlo y otra imaginarte de pie bajo algo de ese tamaño. Mantuvo el récord más de 70 años. Y la altura era de 24 metros, como un edificio de 8 pisos. Para mover semejante mole necesitaba una potencia acorde. 8 motores. 8 motores radiales Pratt & Whitney Was Major. Cada motor era una bestia de 28 cilindros. En total. 24.000 caballos de potencia. Pero claro, este tamaño trajo consigo problemas que nadie había tenido que resolver antes. Claro, porque una cosa es tener la potencia para levantarlo y otra muy distinta es tener la capacidad de controlarlo. Exacto. He leído que los alerones, las superficies móviles de las alas, medían 42 metros cada uno. ¿Cómo se mueve algo así en 1947? Imposible. Con los sistemas de la época, se calculó que un sistema mecánico habría requerido la fuerza de 200 hombres para mover los controles. Una locura. Aquí es donde el equipo de Hughes vuelve a innovar de forma radical. Desarrollaron el primer sistema de control de vuelo completamente hidráulico de la historia. El primero. Usaba fluido a alta presión para mover esas superficies gigantescas. Hoy es el estándar en cualquier avión comercial, pero entonces era revolucionario. Pero eso genera otro problema, ¿no? Si todo es hidráulico, el piloto no tiene tacto, no siente la resistencia del aire y podría hacer un movimiento brusco. Y arrancar un ala, efectivamente. ¿Cómo lo solucionaron? Fíjate qué listos fueron. Inventaron un sistema de sensación artificial. Sensación artificial. Sí, un conjunto de mecanismos que aplicaban una resistencia progresiva a los mandos del piloto para simular las fuerzas aerodinámicas. Hacían que pilotar un avión de 200 toneladas se sintiera como pilotar algo mucho más manejable. Es increíble, están desarrollando tecnología del futuro, pero mientras tanto, el mundo real está cambiando a una velocidad de vértigo. La guerra termina. Se acaba la Segunda Guerra Mundial, la razón de ser del H-4, la amenaza de los U-Boats, ha desaparecido. Y de repente, ese proyecto innovador se convierte en un carísimo elefante blanco. ¿Y en el blanco perfecto para los políticos? Claro, el proyecto ya sumaba retrasos y su coste había ascendido a $23 millones. Aunque hay que decir que Hughes puso mucho de su bolsillo, ¿no? Sí, y esto es importante. Puso 7 millones de su propio dinero para terminarlo, algo insólito. Pero la percepción pública era la de un derroche. Y el Senado toma cartas en el asunto. El Senado abre un comité de investigación y las acusaciones son muy duras. Malgasto de dinero público en un almacén de madera volante, como lo llama un senador. Que nunca iba a volar, decían. Exacto. Aquí la historia da un giro hacia el thriller político. La investigación la lidera el senador Owen Brewster, y no es un enfrentamiento limpio. No, hay mucha historia detrás. Hughes contraatacó públicamente, acusando a Brewster de ser un peón de Juan Trippe, el presidente de Pan American Airways. La gran rival de TWA, la aerolínea de Hughes. Efectivamente. Según Hughes, toda la audiencia del Senado era una maniobra de chantaje para forzarle a vender TWA o fusionarla con Pan Am. La tensión era máxima. Y es en este contexto donde Hughes se presenta a declarar y pronuncia una frase que pasaría a la historia. Es un momento de película. Delante de todo el país, mirando a los senadores, declara: He puesto el sudor de mi vida en esto. Tengo toda mi reputación envuelta en él. Y he declarado varias veces que si es un fracaso, probablemente deje este país y nunca volveré. Y lo digo en serio. Es una apuesta de todo o nada. Pone su honor sobre la mesa. Y le funciona. La defensa es tan apasionada y sus acusaciones contra Brewster tan creíbles que se gana a la prensa y a la opinión pública. El comité queda en evidencia. Y se disuelve sin llegar a emitir un informe final. Hughes gana la batalla política, pero sale de allí con una herida en el orgullo y una determinación de acero. Tenía que demostrarle al mundo que su avión podía volar. A toda costa. Y así llegamos al día clave. El 2 de noviembre de 1947, en el puerto de Long Beach,
California. Se ha corrido la voz. Hay miles de personas, periodistas incluidos, en la orilla. Oficialmente solo son pruebas de carreteo, pruebas en el agua. Nadie espera que vuele. A los mandos va el propio Howard Hughes. Lleva una tripulación de 36 personas, ingenieros y algunos periodistas a bordo. Y empieza el espectáculo. El H-4 hace una primera pasada por el canal a baja velocidad, luego una segunda. Un periodista a bordo le pregunta por radio si va a intentar volar. ¿Y qué contesta Hughes? Impasible, dice. Por supuesto que no. ¡Qué actor! Porque en la tercera pasada todo cambia. Se oye cómo los 8 motores rugen a plena potencia. Le pide a su ingeniero de vuelo que baje los flaps 15 grados. La posición exacta para el despegue. Y entonces, ante la incredulidad de todos, el gigante de madera se separa del agua. Está volando. ¡Qué momento! El momento debió de ser mágico. Se mantuvo en el aire unos 26 segundos. Recorrió más o menos 1,5 kilómetros a una altitud de unos 21 metros. ¡70 pies! Sí, sobre la superficie del agua. Iba a unos 135 kilómetros por hora. Que técnicamente a esa altura se beneficia del efecto suelo, ¿no? Efectivamente, ese colchón de aire que se crea entre las alas y la superficie. Los críticos siempre dirán que quizá no podría haber subido más. Pero en ese momento daba igual. Había volado. Había cumplido su palabra. Silenció a todos sus críticos con esos 26 segundos. Pero hay un detalle de ese vuelo que es fascinante y aterrador a la vez. El dato del mecánico en la cola. Sí, es una nota a pie de página increíble. Mientras todo el mundo celebraba, un mecánico que estaba en la sección de cola informó después de que la estructura allí atrás vibraba y se sentía tan inestable. ¿Qué dijo exactamente? Que tuvo la sensación de que estaba a punto de abandonarnos, de que la cola se iba a desprender en cualquier momento. ¡Qué barbaridad! O sea que mientras en la cabina era un momento de triunfo, en la parte de atrás un tipo se estaba agarrando a lo que podía pensando que se desintegraban. Exacto. Eso le da una capa de tensión a esos 26 segundos que cambia la historia. No fue solo un triunfo, fue un triunfo al borde del desastre. Exactamente. Pero aterrizó suavemente. Y esa fue la primera y la última vez que el H-4 Hércules voló. Y aquí empieza su segunda vida, casi más misteriosa. La pregunta es obvia. ¿Por qué no voló más? La respuesta pragmática es que ya no tenía sentido. La guerra había terminado y la aviación había apostado por los aviones terrestres y las pistas largas. La era de los grandes hidroaviones había pasado. Pero con Hughes, la lógica pragmática no siempre aplica. Podría haberlo desguazado, pero hizo todo lo contrario. Se obsesionó con él. Totalmente. Se gastó una fortuna, se calcula que $1 millón al año de la época, en mantener el avión en un hangar climatizado en Long Beach. Y no como una pieza de museo. No, no. Lo mantenía en perfecto estado de vuelo. Tenía una tripulación permanente, a veces de hasta 300 personas, cuyo único trabajo era el mantenimiento diario. Increíble. La orden era que el avión tenía que estar listo para volar con 24 horas de preaviso. Es una locura. ¿Realmente pensaba que lo volvería a necesitar? ¿O era puro orgullo, su monumento personal? Es una de las grandes preguntas sobre la psicología de Hughes, probablemente una mezcla de ambas cosas. Permaneció así como un gigante dormido, hasta la muerte de Hughes en 1976. Y ahí su futuro se volvió incierto. Pasó por varias manos, se exhibió un tiempo en una cúpula junto al Queen Mary, pero su gran viaje final aún no había llegado. Y ese último viaje fue otra proeza de ingeniería en sí mismo. Desde luego. En 1992 el Evergreen Aviation and Space Museum de Oregón lo adquiere, pero ¿cómo mueves algo de ese tamaño cientos de kilómetros? Menudo lío logístico. Monumental. Tuvieron que desmontarlo pieza por pieza con un cuidado exquisito. El fuselaje, las alas, la cola. Todo viajó en una barcaza gigante por la costa del Pacífico. Y luego por río. Remontaron los ríos Columbia y Willamette. Y el último tramo, por carretera, se hizo con camiones especiales que avanzaban a paso de persona. Hoy descansa allí, reensamblada, toma la pieza central del museo. Un final tranquilo para una vida tan tumultuosa. Al final, fue un éxito técnico, ¿no? Probó conceptos que usamos hoy. Pero un fracaso práctico. Un avión que nació obsoleto. Un monumento a la ambición y a la obsesión de un solo hombre. Ese es el gran legado paradójico del Hércules, y nos deja con una reflexión final. Fue un proyecto nacido de la urgencia de la guerra. Pero que, irónicamente, solo pudo completarse en la paz, cuando su propósito original ya había desaparecido. Lo que plantea una pregunta interesante sobre qué es la innovación.
Un invento solo tiene valor si cumple la misión para la que fue creado. O, por el contrario, su verdadero valor está en los límites que empuja, en la tecnología que desarrolla y en las lecciones que enseña, incluso si nunca llega a despegar del todo. El H-4 Hércules sigue flotando, no ya en el agua, sino en esa fascinante pregunta.